Para entender lo que ocurrió aquel día de primavera de 1897, hay que cerrar los ojos e imaginar una Roma que ya no existe. Una ciudad que se estiraba, que intentaba con todas sus fuerzas parecerse a París o a Londres, pero cuyas costuras, aún frescas, amenazaban con romperse. Italia era una nación joven, casi una adolescente insegura. Apenas habían pasado unas décadas desde que Garibaldi y los suyos cosieran a la fuerza una península de reinos y dialectos dispares. Sobre el papel, éramos un solo país. En la realidad, éramos un mosaico de desconfianzas, de hambres antiguas y de esperanzas rotas. En el trono se sentaba Umberto I, de la Casa de Saboya. No era un hombre de grandes luces, pero entendía el poder de la imagen. Le gustaba que le llamaran el Re Buono, el Rey Bueno. Se dejaba ver, sonreía, inauguraba estatuas y visitaba hospitales. Quería que el pueblo lo viera no como un monarca distante, sino como un padre de familia, el patriarca de esa Italia recién nacida. Pero el afecto no se compra con desfiles. Lejos de los mármoles del Palacio del Quirinal, en los callejones húmedos del Trastevere, o en los suburbios polvorientos que crecían sin orden, la vida era otra cosa. Para millones de personas, la unificación no había sido una liberación, sino un cambio de amo. Los nuevos impuestos, como el infame impuesto sobre la molienda del grano, hacían que el pan, el sustento de los pobres, fuera un lujo amargo. Los hombres y mujeres del campo llegaban a la ciudad buscando un futuro, y solo encontraban jornadas de 14 horas, salarios de miseria y viviendas insalubres. En ese caldo de cultivo, en ese descontento sordo, germinaban ideas nuevas y peligrosas para el poder establecido, ideas que hablaban de un mundo sin reyes, sin patrones y sin sacerdotes, ideas que llegaban en panfletos clandestinos, susurradas en las tabernas y en los talleres. El anarquismo no era solo una teoría política, para muchos era la única luz en un túnel de desesperación, y en uno de esos talleres, en la pequeña localidad de Artema, a las afueras de Roma, un hombre daba forma al hierro, y sin saberlo, a su propio destino. Su nombre era Pietro Acciarito. Pietro era un herrero, un hombre hecho y derecho, de manos grandes y encallecidas, con la espalda curvada por años de martillo y yunque. Su mundo olía a carbón, a metal al rojo vivo y al sudor del esfuerzo. No era un hombre de muchas palabras, pero sabía escuchar. Su fragua no era solo un lugar de trabajo, era el corazón de su pequeña comunidad. Allí entraba el campesino para que le arreglara un arado, la mujer para que le afilara un cuchillo, el joven sin trabajo que buscaba un rato de calor en invierno. Y con cada pieza de metal que reparaba, Pietro escuchaba las piezas rotas de sus vidas. Escuchaba hablar del hijo enfermo y de la falta de dinero para el médico, de la cosecha perdida por la sequía y de los impuestos que no perdonaban. Escuchaba la rabia impotente de quienes se sentían invisibles, ignorados por ese nuevo Estado que solo parecía acordarse de ellos para exigirles sacrificios. Pietro no era un intelectual. No había leído a los grandes teóricos del anarquismo en sus libros originales, pero no le hacía falta. La injusticia la veía cada día. La tocaba con sus propias manos. Las ideas le llegaban simplificadas, directas, como un martillazo. El rey, el gobierno, la Iglesia, eran los culpables. Eran los pilares de un sistema que aplastaba a los humildes. Para él, Umberto I no era el Re Buono, era el símbolo supremo de esa opresión. Cada vez que leía en el periódico sobre un banquete en palacio, sobre los vestidos de la reina Margarita o sobre una cacería real, sentía una quemazón en el estómago. Veía el pan que faltaba en la mesa de sus vecinos convertido en lujos para una élite lejana. La rabia de Pietro era una brasa que crecía lentamente, alimentada por cada historia de miseria, por cada gesto de arrogancia del poder. Empezó a reunirse con otros como él, hombres que compartían su frustración y su anhelo de un cambio radical. En esas reuniones clandestinas, la idea del gesto ejemplar flotaba en el aire. La propaganda por el hecho, la creencia de que un solo acto de violencia audaz podría despertar la conciencia del pueblo y hacer temblar los cimientos del sistema. Nadie le ordenó a Pietro lo que debía hacer. La decisión maduró en su interior, en la soledad de su fragua, entre el silbido del fuelle y el eco del martillo. Se convenció de que las palabras ya no bastaban, de que era necesario un sacrificio, un grito que resonara en toda Italia, y él sería la voz de ese grito. Mientras tanto, en Roma,
La corte vivía en su propia realidad. Se preparaba la temporada de carreras de caballos en el hipódromo de Capanel, el gran evento social de la primavera. Era una cita ineludible para la aristocracia, la alta burguesía y, por supuesto, para la familia real. El rey Humberto disfrutaba de estos baños de multitudes. Le reafirmaban en su papel. Creía sinceramente que el pueblo le quería, que las quejas eran solo el ruido de una minoría de agitadores. No podía, o no quería, ver la fractura que se ensanchaba bajo sus pies. La policía tenía informes sobre la agitación anarquista. Había confidentes. Se vigilaban reuniones. Se interceptaba correspondencia. Pero se subestimaba la profundidad del descontento. Se veía como un problema de orden público, no como el síntoma de una enfermedad social. Los informes hablaban de elementos subversivos, de criminales comunes, pero no del hambre ni de la desesperación. En los días previos al 22 de abril, Pietro Acciarito afiló un cuchillo. No era un arma sofisticada, era un puñal de trabajo, uno como los que usaba en su taller, un objeto familiar, una extensión de su mano, pero en su mente, esa hoja ya no era para cortar cuero o madera, era para cortar el hilo de una vida y, con ella, el curso de la historia. Se despidió de su familia con una normalidad estudiada. Nadie sospechó nada. Para ellos, iba a Roma a buscar trabajo, una excusa tan común que no levantó preguntas. Pero Pietro no iba a buscar trabajo. Iba a ofrecer su vida por una causa que consideraba más grande que él mismo. El 22 de abril de 1897, amaneció como un día de fiesta. Roma bullía de actividad. Familias enteras se dirigían a Capanel, con sus mejores galas, dispuestas a disfrutar del espectáculo, y con suerte, a ver de cerca al rey y a la reina. El sol brillaba sobre los carruajes elegantes, sobre los sombreros de las damas y los uniformes de gala de los militares. El ambiente era de celebración, una perfecta representación de esa Italia oficial, ordenada y optimista que el gobierno quería proyectar al mundo. En medio de esa multitud festiva había un hombre que no compartía la alegría, un hombre con las manos de herrero metidas en los bolsillos, apretando el mango frío de un puñal. Pietro Acciarito observaba, esperaba. Su corazón latía con la fuerza de un martillo sobre el yunque. No sentía miedo, sino una extraña calma, la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable y se entrega a ella por completo. Miraba los rostros a su alrededor, gente del pueblo como él, y se veía a sí mismo como su vengador. Creía que su acto les abriría los ojos, que su sacrificio sería la chispa que encendería la pradera. La escalada había llegado a su fin. El descontento social, la ideología anarquista y la desesperación personal de un hombre común habían confluido en un punto de no retorno. El herrero de Artema estaba a punto de colisionar con el rey de Italia, y el eco de ese choque, fallido o no, resonaría mucho más allá de aquel hipódromo soleado. El sol de abril bañaba la pista del hipódromo de Capanel con una luz generosa, casi teatral. Era el tipo de día que parece hecho a medida para las postales, para los recuerdos felices. La multitud era un río de sombreros de paja y sombrillas de encaje. Un murmullo constante de risas, de apuestas susurradas y de saludos entre familias que se reconocían a lo lejos. El aire olía a hierba recién cortada, a cuero de los arneses y al perfume de las damas de la alta sociedad. En medio de aquel lienzo de paz y de fiesta, Pietro Acciarito era un punto de quietud febril. Nadie reparaba en él. Era uno más entre miles, un rostro anónimo en la marea humana, que se había congregado para celebrar al rey y a los caballos. Pero mientras los demás miraban hacia la pista, esperando el inicio de las carreras, sus ojos estaban fijos en el camino por el que debía llegar la comitiva real. Su corazón no latía al ritmo de la expectación, sino al del martillo de su propia fragua. Y entonces se oyó. Primero un murmullo que crecía, luego un aplauso que se extendía como una ola. A lo lejos apareció el carruaje. No era solo un vehículo, era el Estado en movimiento, pulcro, brillante y seguro de sí mismo. Tirado por caballos impecables, avanzaba a un paso lento y majestuoso, permitiendo que el pueblo viera a sus soberanos. Dentro, Humberto I, con su uniforme de gala, saludaba con la mano. A su lado, la reina Margarita sonreía, encarnando la elegancia y la gracia de la nueva Italia. Los vítores crecían a medida que el carruaje se acercaba. «¡Viva el rey!»,
¡Viva la reina! Eran los gritos de una Roma que quería creer en el cuento de hadas, en la bondad de su monarca. Un cariño genuino, quizás, o la simple costumbre de aclamar al poder, de sentirse parte de algo grande por un instante. El rey parecía disfrutarlo, inclinando la cabeza, buscando las miradas de la gente, representando su papel de padre de la nación. Fue un instante, un parpadeo en la historia que nadie pudo prever. Justo cuando el carruaje pasaba frente a la tribuna principal, una figura se desprendió de la masa. No con la agilidad de un atleta, ni con la sigilosidad de un asesino profesional. Se movió con la fuerza bruta y la torpeza de un hombre desesperado, de alguien que ha quemado todas sus naves y se lanza al vacío. Era él, Pietro Acciarito. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. La multitud, confundida, vio a aquel hombre saltar la barrera y abalanzarse sobre el estribo del carruaje. En su mano derecha, la luz del sol arrancó un destello metálico. No era una pistola, el arma de los conspiradores y los soldados. Era un puñal, la herramienta de un trabajador, un arma íntima y brutal, y con el movimiento, un grito, ahogado casi al nacer por el estruendo. ¡Muerte al rey! Humberto, el rey soldado, reaccionó con un instinto forjado en los campos de batalla. No hubo tiempo para el miedo o la duda. Se echó hacia atrás, un movimiento brusco, casi violento, apartando su cuerpo de la trayectoria del arma. No fue un acto de valentía calculada, sino el reflejo primario de un cuerpo que se niega a morir, la respuesta de un hombre antes que la de un monarca. El golpe no encontró carne. El sonido fue sordo, casi decepcionante. Un tud ahogado que se perdió en el griterío que empezaba a estallar. La punta del puñal se había hundido en la gruesa tapicería de felpa roja del asiento, justo donde, un segundo antes, se apoyaba la espalda del rey de Italia. El arma del herrero, la extensión de su rabia, quedó allí clavada, inútil, temblando en el lujo del poder al que no había logrado herir. El grito de la reina fue lo primero que rompió el hechizo de incredulidad. Un sonido agudo, humano. Luego, la confusión se convirtió en una marea de acción. Los carabineros de la escolta, que por un instante se habían quedado paralizados, reaccionaron. Saltaron de sus caballos, desenvainando sables, corriendo hacia el carruaje que se había detenido bruscamente. Sobre Pietro cayeron los guardias, pero también las manos del pueblo. Aquellos que segundos antes aclamaban al rey, ahora se abalanzaban sobre el agresor con una furia justiciera. El hombre que había querido ser el vengador de los humildes se vio reducido a un cuerpo golpeado, a un rostro contra el polvo del camino, inmovilizado bajo un amasijo de uniformes y brazos civiles. Su único y definitivo gesto había terminado. El carruaje real, tras una breve pausa, reanudó la marcha por orden del propio rey, que intentaba mostrar una calma que no sentía. Continuó su camino hacia el palco de honor, mientras atrás quedaba un remolino de caos y un hombre maniatado. Pero el día de fiesta había muerto. La música seguía sonando, los caballos seguían preparándose, pero el aire estaba viciado. El rey sonreía y saludaba de nuevo, pero sus ojos ya no veían la celebración, sino la grieta que se había abierto a sus pies. Aquel día, en Capanel, no solo falló un hombre en su intento de matar a un rey, falló la ilusión de una Italia en paz consigo misma. El acto desesperado de Pietro Acciarito, aunque ineficaz, había rasgado el velo, había gritado, a la vista de todos, que el pan amargo de la miseria podía forjar puñales. El martillo del herrero no había golpeado al monarca, pero su eco, sordo y profundo, había hecho temblar los cimientos del reino, y ese temblor apenas acababa de empezar. El eco del golpe sordo del puñal contra la tapicería del carruaje aún no se había extinguido, pero ya una nueva clase de sonido se apoderaba de Capanel. Era el ruido feo de la violencia, el crujido de los huesos, los gritos ahogados de un hombre siendo reducido no solo por la ley, sino por la furia de una multitud que se sentía traicionada. Pietro Acciarito, el aspirante a tiranicida, desapareció bajo una montaña de cuerpos. Cuando por fin lo levantaron, su rostro ya no era el de un vengador, sino el de un hombre derrotado. La sangre le manaba de la boca y la nariz. Su ropa estaba desgarrada. Los carabineros lo arrastraron, casi a peso, lejos de la vista del público, hacia una improvisada sala de interrogatorios en alguna de las dependencias del hipódromo. La fiesta, para él, había terminado de la forma más brutal. Mientras tanto, en el palco real,
El rey Humberto intentaba mantener la compostura. Aceptaba las felicitaciones por su sangre fría, sonreía a los nobles que se acercaban a besarle la mano, pero algo en su mirada se había apagado. Había visto el rostro de su atacante. No era el rostro de un conspirador de alta cuna, ni el de un asesino a sueldo. Era el rostro de su pueblo, un rostro que no reconocía, lleno de un odio que no comprendía. La noticia voló más rápido que los caballos en la pista. Los cables del telégrafo zumbaban, llevando la historia a cada rincón del reino y de Europa. Atentado fallido contra el rey de Italia. Las palabras eran simples, pero su significado era profundo. El re buono ya no era intocable. El pacto no escrito entre el monarca y sus súbditos, esa ilusión de afecto familiar, se había roto con el brillo de una hoja de cuchillo. En Roma, el gobierno del primer ministro Antonio di Rudini no reaccionó con alivio, sino con pánico. Un atentado de este tipo no podía ser obra de un solo hombre. Esa era una verdad demasiado incómoda, porque sugería que la desesperación podía brotar de forma espontánea en el corazón de un simple herrero, y si le había ocurrido a él, podía ocurrirle a miles. No, debía haber una trama, una organización, una cabeza de serpiente que cortar. Así comenzó la investigación, y desde el primer momento no buscó la verdad, sino una confirmación. Los interrogatorios a Pietro Acciarito fueron implacables. Se sucedían día y noche, en celdas frías y húmedas. Le preguntaban por nombres, por lugares de reunión, por contactos en el extranjero. Le ofrecieron un trato más benévolo si confesaba quiénes eran sus cómplices. Le amenazaron con el destino de su familia. Pero Pietro era tan duro como el hierro que trabajaba. No tenía cómplices que delatar. Su conspiración había sido forjada en la soledad de su fragua, al calor del fuego y del resentimiento. Repetía una y otra vez sus razones, casi como una letanía: la miseria del pueblo, la injusticia de los impuestos, la arrogancia de los poderosos. No era un asesino, decía, era un soldado en una guerra no declarada. Su obstinación desesperaba a los investigadores. No podían presentar ante el país la imagen de un lobo solitario. Necesitaban un enemigo visible, una red que desmantelar para demostrar la eficacia del Estado. Y si no podían encontrarla, estaban dispuestos a inventarla. Se desató la que la historia recordaría como la caza de anarquistas. Fue una reacción desproporcionada, una ola de represión que se extendió por toda Italia. La policía, con listas de sospechosos en la mano, allanó casas en mitad de la noche. Se clausuraron círculos socialistas, periódicos republicanos y cualquier lugar donde se sospechara que germinaban ideas contrarias al orden establecido. Cientos de personas fueron arrestadas. Bastaba con una denuncia anónima, con haber sido visto leyendo un panfleto considerado subversivo, o simplemente con tener la mala suerte de conocer a alguien que conocía a Acciarito. El miedo se instaló en los barrios obreros. Las familias se encerraban en sus casas. Los hombres hablaban en susurros en las tabernas. El Estado mostraba sus dientes, y lo hacía con una furia ciega. La prensa oficialista alimentaba la histeria. Dibujaban a Acciarito como un monstruo, un demonio con ojos de loco, la marioneta de una conspiración internacional que buscaba sumir a Italia en el caos. Elogiaban la serenidad del rey y la mano dura del gobierno. Cada arresto era presentado como una victoria, como una prueba más de la existencia de esa gran trama. Pero en su desesperación por encontrar culpables, las autoridades cometieron un error fatal, un error que les costaría muy caro. Entre los detenidos en Roma se encontraba un hombre llamado Romeo Fressi, un anarquista conocido en su círculo, pero sin ninguna conexión probada con el atentado, más allá de un conocimiento superficial de Acciarito. Fressi fue sometido a intensos interrogatorios. La policía estaba convencida de que él era una pieza clave, el eslabón que les llevaría a los cabecillas. Lo que ocurrió exactamente en aquella celda nunca se sabrá con certeza. Pero al tercer día de su detención, Romeo Fressi apareció muerto. La versión oficial fue inmediata y tajante: suicidio. Se había quitado la vida, dijeron, por la vergüenza y el remordimiento de su implicación en el complot. Pero nadie se creyó esa historia. En los círculos de la oposición, en los callejones de Roma, la verdad corría de boca en boca como un reguero de pólvora. Fressi había sido torturado hasta la muerte. Su autopsia, filtrada a la prensa no afín al gobierno, reveló lesiones incompatibles con un suicidio.
Su cráneo presentaba una fractura. El suicidio de Fresi se convirtió en un escándalo mayúsculo. El Estado, que se presentaba como el protector del orden frente a la violencia anarquista, aparecía ahora como un torturador y un asesino. El caso Fresi tuvo el efecto contrario al que buscaba la represión. No silenció la disidencia, sino que le dio una causa, un mártir. Las protestas estallaron en varias ciudades. El nombre de Fresi se unió al de Axiarito, no como cómplices, sino como víctimas de un mismo sistema opresor. El gobierno había querido demostrar su fuerza y solo había logrado exhibir su brutalidad. La investigación sobre el atentado, mientras tanto, se desmoronaba. A pesar de las detenciones masivas y los métodos coercitivos, no apareció ni una sola prueba sólida de una conspiración. Todos los caminos volvían al mismo punto de partida, a un herrero de Artema, a su cuchillo afilado y a una rabia tan profunda como el pozo de una mina. El impacto social fue inmenso. La sociedad italiana, que ya estaba fracturada, se polarizó aún más. Para la burguesía y la aristocracia, el atentado fue la confirmación de que vivían sobre un volcán de barbarie que debía ser contenido a cualquier precio. Apoyaron la represión sin fisuras, exigiendo aún más mano dura. Pero para una gran parte de la clase trabajadora, el gesto de Axiarito, aunque violento y fallido, fue visto con una mezcla de miedo y secreta comprensión. No aprobaban el intento de asesinato, pero entendían la desesperación que lo había motivado. Veían en él no a un monstruo, sino a uno de los suyos, llevado al límite por las mismas injusticias que ellos sufrían cada día. El rey Umberto, por su parte, se convirtió en una figura aún más distante. Aumentó su escolta, limitó sus apariciones públicas. El re buono, que se mezclaba con su pueblo, había desaparecido. En su lugar quedaba un monarca prisionero en su palacio, consciente de que el amor de sus súbditos era frágil y que, más allá de los muros del Quirinal, crecía una sombra que ya no podía ignorar. La investigación oficial concluyó sin encontrar la anhelada conspiración, dejando al gobierno en una posición incómoda. Habían desatado una represión brutal para combatir a un fantasma, pero el daño ya estaba hecho. Las cárceles estaban llenas de disidentes, la desconfianza hacia las instituciones había crecido, y el movimiento anarquista, lejos de ser aniquilado, se había fortalecido con la sangre de sus mártires. El puñal de Pietro Axiarito no había logrado herir al rey, pero había infligido una herida mucho más profunda en el cuerpo de la nación, una herida que supuraba desconfianza, miedo y resentimiento. Y mientras Pietro esperaba su juicio en la más absoluta soledad, esa herida, lejos de cerrarse, no hacía más que empezar a infectarse. El eco de su martillo aún resonaba y anunciaba tormentas mucho peores por venir. El juicio de Pietro Axiarito no fue realmente un juicio. Fue una obra de teatro, una ceremonia solemne en la que el Estado se juzgaba a sí mismo y se declaraba inocente. Se celebró en un aula del Tribunal de Roma, cargada de solemnidad, con jueces de rostros severos y un público escogido a dedo entre lo más granado de la sociedad. Querían que el pueblo viera que la justicia, su justicia, era implacable. Pietro entró en la sala no como un rebelde, sino como una bestia enjaulada. Las cadenas tintineaban a cada paso. Su cuerpo, aún magullado por la paliza, se mantenía erguido, pero sus ojos parecían mirar a través de las paredes, fijos en una verdad que nadie más en aquella sala quería ver. No mostró arrepentimiento, no pidió clemencia. Cuando le dieron la palabra, habló con la sencillez de un herrero, no con la elocuencia de un orador. Habló del hambre, del impuesto sobre la molienda, de los niños que veía jugar descalzos en las calles de Artema, de la arrogancia de los terratenientes. No defendió su acto, lo explicó. Dijo que no había atacado a un hombre, sino a un principio, que su puñal no era para Humberto de Saboya, sino para la corona que llevaba sobre la cabeza. Sus palabras cayeron en el silencio denso de la sala como piedras en un pozo. La fiscalía, por supuesto, pintó un cuadro muy diferente. Habló de una conspiración internacional, de hordas de anarquistas sedientos de sangre, de una amenaza existencial para la civilización. Necesitaban un monstruo, y lo crearon con retórica y miedo. Los testigos de la defensa, hombres y mujeres humildes de su pueblo que hablaron de su bondad y de su carácter trabajador, fueron desestimados como ingenuos, o peor aún, como cómplices silenciosos.
La sentencia llegó como algo inevitable, escrito de antemano. No fue la pena de muerte. Eso habría sido un error político. Habría convertido a un herrero en un mártir. Y el Estado ya tenía bastante con el fantasma de Romeo Fressi. La condena fue, en cierto modo, más cruel, cadena perpetua, y no una cualquiera. Los primeros 7 años los pasaría en régimen de aislamiento absoluto, en una celda de segregación. Imaginad una celda tan pequeña que no se puede estar de pie del todo, ni tumbarse por completo. Una celda sin luz natural, donde el día y la noche son solo un rumor lejano, donde el único contacto humano es la mano que desliza un cuenco de sopa aguada a través de una trampilla. 7 años, 2555 días de silencio, de oscuridad y de soledad. No era un castigo pensado para el cuerpo, sino para el alma. Querían romperlo, pulverizar su mente, reducirlo a un eco de sí mismo. Y lo consiguieron. Pietro Acciarito, el hombre que soñó con derribar un reino con sus manos, fue derrotado por el silencio. Lejos del ruido de su fragua, en la quietud asfixiante de su celda, su mente empezó a deshilacharse. Las paredes se convirtieron en sus únicos confidentes. Hablaba solo, gritaba a fantasmas que solo él veía. La rabia que lo había sostenido se convirtió en un terror infantil. Los informes de los carceleros hablaban de un progresivo deterioro mental. Era una forma fría y burocrática de describir la demolición de un ser humano. Al cabo de unos años, ya no era un preso político peligroso. Era solo un hombre loco. Lo declararon demente y lo trasladaron al manicomio judicial de Montelupo Fiorentino. Allí, entre otros espíritus rotos, la sombra de Pietro Acciarito se fue desvaneciendo lentamente, hasta desaparecer del todo. Pasaría el resto de su larga vida en un limbo, olvidado por el mundo al que había querido despertar. Mientras Pietro se hundía en la locura, Italia seguía su camino. El gobierno de Rudini, debilitado por el escándalo Fressi y su incapacidad para probar la gran conspiración, acabó cayendo. Pero la política de mano dura continuó. La represión se convirtió en la respuesta habitual del Estado ante cualquier protesta social. La brecha entre la Italia oficial y la Italia real se hizo más profunda, más enconada. El atentado fallido de Capanel dejó una cicatriz invisible pero profunda en la conciencia nacional. Para la clase dirigente, confirmó sus peores miedos. El pueblo era una bestia ingobernable que debía ser mantenida a raya con la porra y la cárcel. Para muchos trabajadores, el gesto de Pietro, aunque condenado en público, se convirtió en un símbolo susurrado de la desesperación. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos entendían de dónde venía aquella rabia. Y la historia, que tiene una ironía a menudo terrible, no había terminado de escribir su capítulo. El puñal de Pietro Acciarito había sido una advertencia, un prólogo. 3 años después de aquel día soleado en Capanele, el 29 de julio de 1900, la historia se repitió. Pero esta vez no hubo fallo. En la ciudad de Monza, durante un evento público, el rey Umberto I volvía a darse un baño de multitudes. Confiaba en su buena estrella. Había sobrevivido a un atentado. Se sentía invulnerable, pero entre la gente que lo aclamaba había otro hombre, con otra historia de rabia. Su nombre era Gaetano Bresci. Bresci no era un herrero de las afueras de Roma, era un tejedor, un emigrante que había vuelto de América con un propósito. No lo movía solo la teoría anarquista, lo movía el recuerdo de una masacre. 2 años antes, en Milán, el general Bava Beccaris había ordenado disparar con cañones contra una multitud que se manifestaba por el precio del pan. Murieron decenas de hombres, mujeres y niños. Y el rey Humberto, en lugar de castigar al general, le había concedido la más alta condecoración del reino. Para Bresci, esa medalla fue la sentencia de muerte del rey. Aquel día en Monza, no usó un puñal, usó un revólver. Disparó 3 veces, 3 balas que encontraron su destino. El re buono cayó muerto en el acto. El grito que Pietro Acciarito había ahogado en el polvo de Capanele resonó finalmente en toda Italia. El regicidio conmocionó al país y a Europa. Gaetano Bresci fue arrestado, juzgado y condenado, y su destino en prisión no fue menos trágico que el de Acciarito. Pero su acto había demostrado que la rabia, cuando se la ignora y se la desprecia, no desaparece. Fermenta, se concentra y busca una salida.
Hoy, cuando miramos hacia atrás, la historia de Pietro Acciarito parece pequeña, casi un detalle menor eclipsado por la tragedia mayor que vendría después. Él es la nota a pie de página, el intento fallido. Bresci es el nombre que recuerdan los libros de historia, pero quizás la verdadera historia no está en el éxito o el fracaso del golpe, quizás está en el martillo, en las manos de un herrero que, un día, decidió que ya no podía seguir forjando herramientas para un mundo que lo aplastaba, y en la soledad de su fragua, con el único material que conocía, el hierro y el fuego, intentó forjar un destino diferente para su gente. No lo consiguió. Su gesto solo trajo más dolor, para él y para muchos otros, pero su historia permanece, no como una lección, ni como una advertencia, sino como el eco de un grito, el eco de un hombre común que se atrevió a golpear el yunque del poder. Un sonido que, aunque lejano, nos recuerda que bajo la superficie tranquila de la historia siempre late el corazón inquieto de quienes se sienten olvidados, y ese latido, a veces, se convierte en el estruendo de una tormenta,